Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de tu canal de anatomía favorito, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo ya un video del mesencéfalo. Ya dejamos diencéfalo atrás, ya dejamos telencéfalo atrás. Hablaremos hoy del mesencéfalo o también conocido simplemente como cerebro medio. Esta es una estructura que anatómicamente es pequeña comparada con la voluminosidad del cerebro anterior, pero sin embargo lo dividí en tres videos. ¿Ok? Mesencéfalo 1, mesencéfalo 2 y mesencéfalo 3. En este esquema, que se lo mostraba también en el video de encéfalo, en el de generalidades de encéfalo, vamos a ver que nosotros dividimos al gran encéfalo, lo que erróneamente llamamos cerebro, en tres porciones. Hablamos de un cerebro anterior llamado también prosencéfalo, ¿ok? Un cerebro medio, mesencéfalo, que es digamos nuestro protagonista de hoy, y luego un cerebro posterior también llamado rombencéfalo. El prosencéfalo, a su vez, llamado cerebro anterior, se divide en un telencéfalo y un diencéfalo. Todos los videos de telencéfalo y diencéfalo lo pueden encontrar en el canal. Sí, aproximadamente son como unos 15, 16 en total. Tal vez un 17 aproximadamente. Hoy vamos a hablar del mesencéfalo que no tiene subdivisión. Él solamente se llama mesencéfalo y ya. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que va a estar conformado por tres videos. Mesencéfalo 1, mesencéfalo 2 y mesencéfalo 3. Y luego hablaremos del rombencéfalo, que es el cerebro posterior, que a su vez se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Ya paulatinamente iré subiendo todos estos videos que también están listos, solamente que se van a subir en un orden paulatino para terminar con toda esta región del encéfalo y finalmente meterme con médula espinal. Ok, sin más nada que hablar, vamos a hablar entonces de este mesencéfalo. Vean que realmente es una estructura pequeña, se divide en dos grandes porciones que son los pedúnculos cerebrales y la lámina cuadrigémina. Esa lámina cuadrigémina a su vez, bueno, está formada por un par de colículos superiores y un par de colículos inferiores. Y luego hablaremos del acueducto del Silvio, que no es en sí una estructura física del mesencéfalo, sino es una cavidad que queda atravesando prácticamente toda digamos, la estructura del mesencéfalo. Entonces, en esta entrega de mesencéfalo 1 hablaremos de las generalidades y de las relaciones. En el video de mesencéfalo 2 tocaremos más las partes, hablaremos de cómo está formada la lámina cuadrigémina y cómo está formada la estructura de los pedúnculos. Y en el video de mesencéfalo 3 hablaremos solamente de la cavidad central que atraviesa el mesencéfalo, que es el famoso acueducto del mesencéfalo, también llamado acueducto de Silvio. Muy bien, entonces, bueno, este mesencéfalo que aquí está en verde y se lo sombreó en un verde un poco más brillante, es una estructura que se encuentra en el centro del encéfalo, en la parte, digamos, más inferior. Es importante saber que este mesencéfalo, junto con las estructuras del rombencéfalo, específicamente ¿cuál? El puente y la médula oblongada, que es el bulbo raquídeo, conforman lo que es el tronco encefálico. Entonces la mayoría de los autores dicen que la parte más superior del tronco encefálico está dada por el mesencéfalo. Sin embargo, hay otros que sostienen que el diencéfalo es parte del tronco. Entonces, en este caso, si yo añadiera al diencéfalo como parte del tronco encefálico, bueno, entonces el diencéfalo sería la parte más superior del tronco encefálico. Sin embargo, vamos a dejarlo con la connotación clásica como que el mesencéfalo es la parte más superior del tronco del encéfalo. Entonces, prácticamente él va a estar dispuesto entre dos estructuras. Él va a estar uniendo el puente del rombencéfalo, específicamente del metencéfalo, con el diencéfalo del cerebro anterior o prosencéfalo. ¿Okay? Es una estructura que está entre las dos. Muy bien, vamos a ver que su eje longitudinal que va de arriba hacia abajo no es totalmente vertical, sino que más o menos va en forma oblicua desde anterior hacia posterior y desde arriba hacia abajo. ¿Por qué esto lo llaman tallo del encéfalo? Porque parece el tallo de un árbol. Usted ve el telencéfalo y es frondoso, parece las ramas, digamos las hojas de un árbol. Y esto parece el tallo del árbol, por eso es que se le dio el nombre de tallo encefálico. Muy bien, la parte anterior del mesencéfalo es libre, es bastante visible cuando la vemos desde anterior y desde inferior, sobre todo desde anterior e inferior. Pero
La parte posterior sí está tapada en gran parte por el cerebelo, por eso la parte posterior para estudiarla tengo que seccionar al cerebelo o simplemente hacer cortes así como este sagital para poder más o menos estudiar la parte posterior del mesencéfalo. Esto es una visión anterior para ubicarlos. Esto es médula espinal, esto es bulbo raquídeo, esto es puente y aquí arriba vemos a los pedúnculos del mesencéfalo, que es lo que se ve desde la parte anterior. ¿Ok? Véanlo ustedes nuevamente aquí como la parte anterior libre, correspondida por esto, y la parte posterior tapada por el cerebelo. Vamos a ver que el lugar que ocupa el mesencéfalo es el lugar donde está la incisura de la tienda del cerebelo. Recuerden que la tienda del cerebelo separa la fosa cerebelosa de la fosa craneal posterior de la parte más superior, o sea, separa, divide la fosa craneal posterior. Eso es la tienda del cerebelo. Entonces, existe un hueco, digamos, que se denomina incisura del cerebelo, por donde el tallo encefálico conecta con las estructuras más superiores. Y ese hueco es lo que se denomina la incisura de la tienda del cerebelo, justamente coincide ese nivel con el mesencéfalo. Lo vemos desde arriba. Todo esto es la tienda del cerebelo, todo lo que vemos hacia allá abajo es la fosa cerebelosa, bueno, hacia acá mejor dicho. Y este es el lugar donde más o menos estaría el mesencéfalo. Vean que está, digamos, colindando con esa incisura de la tienda del cerebelo. ¿Cuáles partes va a tener este mesencéfalo a grosso modo? Bueno, primero tenemos más hacia anterior los famosos pedúnculos cerebrales, que los desarrollaremos en el video de mesencéfalo 2, y hacia posterior la lámina cuadrigémina, ¿ok? Que también lo hablaremos y desarrollaremos en el video de mesencéfalo 2. Por último, la cavidad central, bueno, ahí vemos en este corte sagital hacia adelante pedúnculo, hacia atrás lámina cuadrigémina, y vemos centralmente el acueducto del mesencéfalo, que les recuerdo que hablaremos de él en el video de mesencéfalo 3. Vamos a hablar entonces de los límites, posteriormente de las relaciones del mesencéfalo, pero antes no te vayas a despegar del video. Ok, suscríbete al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse le das clic y automáticamente quedas suscrito a todos los videos del mismo. Bueno, cuando hablamos entonces de los límites del mesencéfalo, vamos a ver que en el límite antero-inferior vemos un surco bastante marcado que lo separa del puente de Barolio. Ese es el surco ponto de puente mesencefálico. Surco ponto mesencefálico. Importante este surco porque bueno, y vamos a ver más en la otra lámina qué estructuras emergen de ese surco. Vamos a ver que por su parte el surco antero-superior, que uniría los pedúnculos cerebrales hacia arriba con la base del encéfalo, es impreciso, no tiene un borde como tal y prácticamente se pierde en las adyacencias de la sustancia perforada anterior. Es difícil delimitarlo. Sin embargo, los límites superolaterales o laterosuperiores, como les puse aquí, están dados por los tractos ópticos que vienen más o menos desde anterior bordeando hacia la parte posterior. Cuando vemos una visión posterior del mesencéfalo vemos que realmente los límites posteriores son bastante imprecisos. Sin embargo, sí más o menos tú puedes denotar que la lámina cuadrigémina sí más o menos se separa del tálamo y de la glándula pineal, y hacia abajo más o menos se ve separada la lámina cuadrigémina de los digamos pedúnculos del mesencéfalo, que serían estos que están aquí, pero es bastante impreciso el lugar en donde estarían los límites posteriores, inferiores y posteriores superiores, de hecho, del mesencéfalo con las estructuras adyacentes. Bien, ¿qué relaciones va a tener este mesencéfalo? Bueno, vamos a empezar con las relaciones anteriores. Primero hacia antero, hacia antero realmente inferior. Vamos a ver la fosa interpeduncular. Esta fosa la vamos a desarrollar en el video de mesencéfalo 2, pero más o menos la fosa que se forma entre los pedúnculos cerebrales hacia los lados. Acá abajo el surco ponto mesencefálico, hacia arriba por los tractos ópticos y por el quiasma óptico. Esta región que usted ve aquí, ese hueco, eso es la fosa interpeduncular. Es una relación bastante importante. Ahí, vamos a ver la emergencia del tercer par craneal, que es el nervio oculomotor común a nivel del surco ponto mesencefálico en la parte más inferior de ese
esa fosa interpeduncular. Vamos a ver que aquí también se va a encontrar la sustancia perforada posterior como relación anterior a esos pedúnculos cerebrales. Es importante darle el nombre de pedúnculos cerebrales porque cuando usted estudia el cerebelo y las estructuras del rombencéfalo se va a dar cuenta que hay unos pedúnculos cerebelosos. Entonces, para diferenciarlo tenemos que hablar pedúnculos cerebrales cuando nos refiramos a los del mesencéfalo y pedúnculos cerebelosos cuando nos queramos referir a los del cerebelo. Ok, muy bien, vamos a ver que ahí vamos a encontrar unas estructuras vasculares arteriales. Primero la arteria cerebral posterior, que vean que rodea todo, digamos, la estructura del mesencéfalo desde medial hacia lateral, y igualmente lo va a hacer la arteria cerebelosa superior. Claro, hay otras estructuras allí que están a nivel de la fosa interpeduncular, pero que hablaremos cuando nombremos a la fosa interpeduncular. Estas son las relaciones, digamos, gruesas, las relaciones grandes. Vamos a ver también que hacia anterior hay una estructura, una cavidad de una cisterna por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, denominada la cisterna interpeduncular. Okay, vean ustedes que estaría más o menos entre los pedúnculos y la región anterior donde está la porción basilar del occipital y la lámina cuadrilateral esfenoide, que no se ven en la imagen, pero se supone que están más o menos aquí. Ok, hacia postero superior, las relaciones de este mesencéfalo. Primero, bueno, vamos a ver la tienda del cerebelo que lo separa del lóbulo occipital del encéfalo, del telencéfalo específicamente. Vamos a ver que se encuentra centralmente en esa parte posterior. Eso que ven allá al fondo son los colículos. Recuerden que esta es una visión superior. Aquí vemos los colículos y aquí vemos a la vena cerebral magna. En este corte de tipo sagital vemos nuevamente a la vena cerebral magna y vemos que se mete prácticamente en ese espacio posterior al mesencéfalo el esplenio o rodete del cuerpo calloso. Igualmente, toda esa cavidad que nosotros vemos allí, que está entre el cerebelo, en la parte posterior del mesencéfalo, la parte posterior del epitálamo, esa cavidad es la cisterna cuadrigémina o cuadrigeminal. Mientras que esta de adelante, recuerdan que se llamaba era interpeduncular. Fíjense ustedes en esta imagen de la cisterna, cómo se denota la famosa cisterna cuadrigémina como relación posterior del mesencéfalo. Ok, lateralmente vamos a ver que el giro parahipocampal, que es un giro que encontramos en la base del telencéfalo, tapa prácticamente la región lateral de ese mesencéfalo. Aquí se ve muy bien los pedúnculos, esta es una visión inferior. Vemos más o menos rodete del cuerpo calloso aquí, vemos las láminas cuadrigéminas, esto es el acueducto de Silvio. Entonces el giro parahipocampal sería como más bien relación lateral, de hecho tapa en gran parte a la parte lateral del mesencéfalo. Y digamos este espacio lateral, recuerden que la cisterna que está aquí era la cisterna cuadrigémina a este nivel, pero esta cisterna que estaría aquí lateral al mesencéfalo se llama la cisterna ambiens, que bueno, dedicaré en cualquier momento un video a hablar de las cisternas del encéfalo, pero quiero que sepan que esa ambiens es relación lateral de este mesencéfalo. Este fue entonces toda la primera entrega de mesencéfalo, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez3.